Buenas tardes a todas las personas de la Argentina y de Iberoamérica que recién se integran a estas jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo. Para presentar esta nueva sesión de trabajo, les dejamos en compañía de Lucía Fernández Cívico, de la Universidad Nacional de Rosario. Adelante, Lucía. Un cóctel de preguntas. Cuestionar saberes desde el territorio. Territorio cuerpo. Territorio barrio. Territorio radio. Cuestionar, aprender, producir saberes para volver, para preguntarse por qué. ¿Qué estábamos haciendo que éramos tan normales? ¿Dónde estuvimos todo este tiempo? Paula Morales, de la Universidad de Córdoba, Claudia Villamayor, de la Universidad de La Plata, Cristina Pauli, de la Universidad Nacional de La Plata, Lucía Fernández Cívico, de Rosario. 2 horas para preguntar, Preguntarnos y repreguntar. Muy bienvenidos al cóctel de preguntas, muy bienvenida Paula Morales, muy bienvenida Lucía Fernández Cívico. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están compañeras, compañeros? Y aquí ya tenemos también a Susana que se va a sumar con nosotros a participar de esto que intentaremos que sea una especie de programa de radio en estas jornadas de radio para poder hacernos preguntas, para poder charlar de una serie de cosas, porque cuando empezamos a cranear esto, nos empezamos a preguntar, bueno, tantas cosas que habíamos hecho durante la pandemia, las cosas que hacemos, la radio, lo que nos pasó, el uso que hicimos de la radio, el rol que tuvo la radio en todo esto, y qué hacemos con esto en unas jornadas de radio. Claro, y nos salió, nos salieron así como la vocación, estaba como a flor de piel las ganas de volver a hacer un ratito de radio, un falso vivo, una cosa parecida a el encuentro en estudio que tanto extrañamos durante la pandemia porque todo se modificó. Y quienes enseñamos radio y hacemos ese falso vivo en la pedagogía de el intento y la enseñanza en nuestras clases, bueno, teníamos también un poco de ganas de volver a ejercitar esta dinámica, ¿no? De ir y venir, de hacernos preguntas, de encontrarnos con otras desde un formato distinto tal vez al de las clases virtuales, como era la propuesta inicial, o de algún tipo de conferencia traducida al formato de Meet. Y bueno, las chicas de radio se pusieron a hacer lo más parecido a radio que nos permitió el tiempo y la condición de estas 15ª jornadas. Así que bienvenidas, bienvenidos. Vamos a charlar un rato, vamos a conversar sobre estas cosas, cómo hicimos radio en situación de imposibilidad de salir, en situación de pandemia, cómo enseñamos desde nuestras cátedras, cómo fue la paulatina transición al territorio con algunos trabajos, cómo se reformularon las investigaciones en tiempo de pandemia, ¿no? Porque fue como todo sobre la marcha, todo bastante dinámico. ¿Cómo fue ahí por tus lados, Cris? Contanos. Bueno, la radio ha tenido un rol importante, un rol que tuvo que ver con mantener la educación, por un lado, manteniendo propuestas, dándole continuidad a los contenidos pedagógicos de los distintos niveles educativos, y por el otro lado tuvo un rol de servicio, y también fue parte de muchas experiencias que hicimos en el territorio y que vamos a ir contando a lo largo del programa. Pero antes también queremos decirle que aunque Rosario siempre estuvo cerca, ahí está escondidita Lucía Fernández Cívico, que es el alma de todo esto, no la vemos, pero está muy presente, está ahí escondida atrás de su foto, y es la que hace que todo esto pueda salir bien y que podamos ir escuchando las distintas experiencias. Pero bueno, veremos a Susana Morales, vamos a comenzar
a contarles una de estas experiencias. También estamos esperando a Claudia, que en algún momentito ya debe estar por entrar, a Claudia Villamayor. Les cuento que Susana, a quien le damos la bienvenida, es docente e investigadora del programa de Comunicación y Ciudadanía del CEA en el Nodo Córdoba. Ella participa junto a Claudia de una investigación que se llama Las radios y la continuidad educativa en el contexto de aislamiento social, relevamiento, diagnóstico y orientaciones para repensar la comunicación y la educación y la conectividad en la Argentina. Todo este título, que es medio largo de decir, pero es muy, digamos, abarca una temática que es muy importante analizar, pensar e investigar. Así que te damos la bienvenida, Susana. Contanos un poquito acerca de qué están buscando con este proyecto tan ambicioso también. Hola Cristina, hola Paula, que estamos cerca, pero bueno, aisladas todavía. Bueno, el proyecto nace también un poco, como decía Paula el año pasado, sobre la marcha de todos los cambios que implicaron la pandemia, de conversaciones con compañeros que estaban en distintas radios, radios comunitarias, radios universitarias, que en un primer momento, como todos nosotros, estuvieron, bueno, muy atravesados por la situación del aislamiento y en relación a eso lo que implicaba las posibilidades y condiciones que tenían para poder seguir transmitiendo, básicamente las desiguales condiciones que tenían en términos de acceso a Internet, en las distintas radios, en distintos lugares del país, pero también las condiciones de los colectivos, ¿no? Que fueron muy ya venían golpeadas de los 4 años previos, y en ese contexto, bueno, todavía más. Y en ese momento, de esas conversaciones, empieza a aparecer, por un lado, la posibilidad para muchas de las radios de transmitir los contenidos que se produjeron en el programa Seguimos Educando, que fue un programa desarrollado entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, pero también lo que empezábamos, ese programa lo que podíamos entrever de las primeras conversaciones es que de algún modo venía a salvarlos, ¿no? En el sentido de tener unos contenidos disponibles en algún momento para no tener que bajar la persiana, sobre todo al inicio de la pandemia. Pero mientras avanzamos en las conversaciones empezamos a encontrar una enorme productividad y diversidad y cantidad de experiencias de continuidad educativa a través de las radios en distintos lugares del país, ¿sí? Entonces, lo que empezábamos a ver era cómo la radio, más allá de la difusión de algunos contenidos, empezaba a funcionar como un espacio de articulación comunitaria, social, muy fuerte, en esto de ver cómo se sostenía algún tipo de continuidad educativa en distintos lugares, con distintas modalidades, con distintas articulaciones. Uno de pronto podía empezar a ver esto, o sea, lo que ya sabemos, que la radio siempre es mucho más que eso que se tiende a reducir, ¿no? En su aspecto más de difusión de contenidos, y era uno de los pilares más fuertes en muchos espacios de articulación. Y que es la articulación en torno a lo escolar, además desbordaba lo escolar, que era el espacio en donde entre los profes en algunos casos, entre algunos directores de escuela, digamos, no siempre era una iniciativa institucional, entre las organizaciones empezaban a desarrollar actividades que iban en ese camino. Y la continuidad educativa entonces no solo fue eso, tratar de garantizar el derecho al acceso a la educación, sino también un espacio de organización social enorme en torno a problemáticas sobre el hambre en distintos lugares, que las escuelas seguían sosteniendo, ¿no? Porque en muchos lugares seguían repartiendo bolsones, seguían repartiendo alimentos, seguían siendo el espacio de alguna forma de sostener la mínima de los chicos para que se pudieran seguir alimentando. Así que bueno,
Hola, Clau. Cuando sale la convocatoria del ministerio, lo que hicimos fue convocarnos un conjunto de compañeros para tratar de dar cuenta de esta enorme productividad social. Y de ahí, bueno, sale un poco este proyecto que, como ustedes decían, tiene un título gigante, que tiene bastantes pretensiones también, pero bueno, ahí estamos en pleno desarrollo tratando de ver cómo lo llevamos adelante. Bueno, ahí le damos la bienvenida también a Claudia Villamayor, que se acaba de sumar, compañera militante, educadora, comunicadora, docente en diversas universidades como en La Plata, en la Universidad de Quilmes, y bueno, compañera de tantas luchas de todos los comunicadores y comunicadoras de nuestro país. Así que bueno, bienvenida Claudia a este espacio. Bueno, muchas gracias. Estaba a tontas y a loca buscando el link para comunicarme, así que disculpen que lo hice un poquito después. Saludo a mi compañera de laburo Susana Morales, a Paula, a Lucía, a Pablo, y bueno, y a vos particularmente con mucho cariño, Cristina Pauli, que sí, muchos años de comunicación y educación Ahí popular. se nos cortó. Bueno, estas son las cosas de los encuentros. Se quedó colgada con el Meet, pero bueno, no importa, esta es la lucha en la que estamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Claudia, decíamos con Susana que era un proyecto muy ambicioso. Hay hay 8 nodos de trabajo en donde van a estar estudiando más de 1000 radios, ¿o no? Sí, la iniciativa tiene una fuerte vocación de querer producir conocimientos que sean necesarios para redefinir o para ayudar a definir mejor políticas públicas, en este caso a través de un caso testigo fundamental que fue y es el Seguimos Educando, que es una política pública que se implementó durante la cuarentena y la pandemia, el COVID-19, que seguramente ya lo habrá mencionado Susu, que así le decimos a Susana Morales, Susu. Y lo que estamos mirando es cómo se implementó esa política, que ustedes saben que aprovechó 3 lenguajes en particular, la radio, la televisión, los medios gráficos, y nosotros lo que estamos estudiando es el uso de la radio como recurso estratégico para ampliar, fortalecer los procesos pedagógicos territoriales en toda la Argentina. Entonces, focalizamos en un ámbito específico que es la radio, pero unas radios en particular, que son las radios comunitarias y populares, las radios escolares, las radios universitarias, las radios públicas, en esas en particular, las socioeducativas que están en los institutos de formación docente. Y bueno, chequeamos un directorio de 1000, básicamente un par menos de 1000, y también ese proceso para chequear cómo se había implementado esa política, nos coordinamos un equipo fundamental. Ahora, yo quisiera en ese sentido destacar algo muy, muy, muy importante, subrayarlo, si tuviera letreros sonoros, sería el momento donde vienen los efectos sonoros, ¿no? Esta producción tiene una raíz muy colectiva en su producción, y en ese sentido yo quiero destacar un primer grupo de comunicadoras y comunicadores investigadores, como lo son las compañeras del equipo del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual forma parte Susana Morales, y que integran Daniela Monge, y que integran también Magdalena Doyle, Valeria Menrovich, que son un núcleo investigador muy sustantivo, de muchísima calidad en cuanto al desarrollo de relevamientos y desarrollos estadísticos, estudios de públicos y audiencia. Tiene una vasta experiencia investigadora, que se reunió con otro investigador perteneciente a la Universidad Nacional de Quilmes y de La Plata, que es Martín Iglesias,
bueno, ahí hay un núcleo fundamental, bastante fundador, mentor de este proyecto, al que a través de lo que pasa siempre en lo colectivo, ¿no? Empezamos a dialogar personas que tenemos militancias en las radios, en la radio en particular, y en la universidad pública, y bueno, y ahí sumamos las experiencias, las trayectorias, Eva Fontevila, en Tucumán, nuestra querida Tina Gardela, es una gran compañera de la radio del Nuevo Siglo, que es del comité de la radio del Nuevo Siglo, que lo integra este proyecto. Esdenka Sandoval, profesora de la Universidad Nacional de La Plata y directora de la radio universitaria, la FM La Uni, de la Universidad General Sarmiento. Diego Jaimes, de la Universidad del Comahue, actual director de la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios. Cristina Cabral, que es también de la Universidad del Comahue y de Radio Encuentro, de una radio comunitaria que acaba de cumplir 30 años y hacer su primera sistematización. Ricardo Sandoval, de la Universidad de La Plata, José Román Arcuri, de la Universidad de La Plata. Voy a ser injusta, hay gente de la Universidad de Tierra del Fuego, como Libera UCI. y Libera Yusi, bueno, hay un equipo fundamental y al que tengo el honor de compartir desde el lugar de la dirección del proyecto, es un colectivo que me convocó a la dirección del proyecto. Yo quiero subrayarlo a esto, porque es muy fácil dirigir este proyecto que tiene una dirección colectiva en la que yo me incorporo. Hace justicia a un modo de entender la producción colectiva también. Yo me siento muy honrada de dirigir un proyecto que tiene una coordinación muy potente y esto a su vez está fortalecido por las redes. Aruna hace parte de este proyecto, el foro, la Asociación de Radios Universitarias Argentinas, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es FARCO, el Sindicato de Docentes de Córdoba, es decir, los 8 nodos, la Universidad de Villa María, también, de donde es Daniela Monge también. Seguro me estoy olvidando de algo y ahora me va a salvar, digamos. Pero esto es así como un tipo, a mí me gusta mucho cómo se ha gestado, ¿no? Como hemos cada quien incorporado algo, trayectorias, experiencias, sabiduría, experticia, y 2 cosas fundamentales, la universidad pública y la militancia. Somos militantes del campo de la comunicación, de la ciudadanía, del estudio de los públicos, siempre en la clave de democratizar las comunicaciones. Y la verdad, ese fue como la cocina de este proyecto. Yo tengo personalmente esperanzas de continuidad del grupo. Ya estamos a la mitad del desarrollo investigativo, con lo cual me gustaría mucho que explique metodológicamente una experta en metodología de la investigación como lo es Susu Morales. Contale, Susu, a nuestros oyentes, que muchos son alumnos de radio que recién están empezando a cursar. Bueno, ¿cómo se hace una investigación de ese tipo? ¿Qué se ponen a escuchar radio todos los días? ¿Cómo anotan? ¿Qué es lo que hacen? Se están preguntando. Bueno, como decía Claudia, por suerte contamos con un equipo enorme y súper comprometido, ¿no? Para poder llevar adelante este proyecto. Y un poco para organizarnos, lo que hicimos fue definir 4 líneas de trabajo. La primera, esto que tenía que ver con lo que planteaban recién, ¿no? De saber cuáles son las experiencias educativas de continuidad pedagógica por radio. Digamos, esa era una pregunta porque nosotros íbamos sabiendo que acá había una, acá había otra, acá había otra. Acá, digamos que mucha gente se había puesto a trabajar en ese sentido y queríamos saber, o nuestro primer objetivo es saber cuáles son todas esas experiencias. Y de ahí surge esta idea de poder relevarlas, de ahí ese número de alrededor de casi 1000 radios que estamos relevando, que ahí, bueno, tuvimos un primer problema, ¿no? Que no existe en ningún lado una base de datos que diga cuáles son las radios que hay en nuestro país. Entonces, bueno, tuvimos que ponernos en la tarea de construir ese universo y a partir de ahí un equipo enorme de compañeros
una vez que estuvieron ordenadas cuáles eran las radios, cuáles eran los contactos, un trabajo que se hizo con las redes de medios, que se hizo con algunos espacios del Estado, pero bueno, todas bases fragmentadas hasta que pudimos construir esta unidad. Y bueno, nos organizamos en equipos de trabajo de los distintos nodos para poder relevarlas. En una primera instancia se las está encuestando para saber primero cuáles fueron las condiciones en las que las agarró la pandemia para poder seguir transmitiendo, y después cuáles fueron las distintas experiencias de continuidad educativa que llevaron adelante. Ahí nos interesaba saber tanto qué pasó con el Seguimos Educando, también con otras iniciativas provinciales y municipales, porque Santa Fe, Chaco, Santa Cruz son provincias que desarrollaron, Tucumán, sus propias políticas de continuidad, en donde también incorporaron la plataforma radiofónica. Y después, por otro lado, como decía recién, por conocer toda esa enorme multiplicidad de iniciativas que tenían que ver con experiencias locales, ¿no? Los profes que de alguna manera utilizaban o se vinculaban o actualizaban un vínculo que ya tenían con la radio para que se pudiera dar continuidad a los procesos educativos. Y también cómo la radio aportaba procesos de educación más allá de lo estrictamente vinculado a los contenidos. Hay una cantidad enorme de experiencias en donde la radio se terminaba convirtiendo en el espacio de reunión para ir a buscar los cuadernillos, donde la radio era el espacio, el punto de encuentro, ¿no? También para poder, no sé, ir a buscar alimentos, en donde se podía dejar las dudas al profe, que estas cosas que no tenían ningún lugar formal y que de alguna manera la radio terminaba siendo el espacio de encuentro. Así que bueno, una parte enorme del trabajo, que ya vamos relevando casi 700 radios, va por ese lado. No porque todas las hayan desarrollado, pero sí les queremos preguntar a todas las radios si lo hicieron o no lo hicieron, digamos. Esa sería como la primera parte. Después tenemos una línea de trabajo sobre las políticas públicas para tratar de entender quiénes pensaron, cómo pensaron, en función de qué diagnósticos pensaron estas políticas de continuidad educativa. Entonces ahí están trabajando tanto con los funcionarios nacionales como con los de las provincias. Hay otra línea en la que estamos trabajando con las audiencias, ¿sí? Nos parecía súper importante poder rescatar cómo habían sido escuchadas estas experiencias de continuidad pedagógica, por quiénes, en qué contextos, qué vinculación habían tenido, ¿no?, con la cuestión de la conectividad, porque de alguna manera se puso el eje, ¿no?, de la continuidad educativa siempre en Internet, y parecía que la radio estaba solamente disponible o preocupaba en los lugares donde no había continuidad. Y bueno, lo que estamos viendo es que claramente se articulan mucho los distintos soportes, porque implican competencias y porque implican saberes y tradiciones de escucha y de uso muy diferentes. Y una línea más que tiene que ver con el trabajo con los docentes que estuvieron desarrollando estas iniciativas. Hemos entrevistado a más de 30 docentes de todo el país para que nos cuenten, ¿no?, qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué eligieron la radio, cómo fue su experiencia, cuáles son todas las cosas que rescatan, que les dificultaron, que aprendieron ellos mismos también en ese contexto. Así que bueno, ahí estamos en esas 4 líneas de trabajo tratando de conocer un poco qué había pasado con la radio y la continuidad educativa. No te escucho. No te escuchamos, Paula, el micrófono. Activa el micrófono, Paula. No. Activa el micrófono. A ver, que ahí no te estamos escuchando. Bueno, no podemos, la verdad que no leo los labios como para saber qué querías preguntar, si quería preguntar lo que yo quería preguntar. Por ahora, esa es una deficiencia todavía, no llegamos hasta ahí. En este medio camino que llevan recorrido, ¿cuáles podrían ser alguna de las
sensaciones que ustedes, que son experimentadas en este tipo de trabajo, vienen teniendo de cómo funcionó la cosa? Bueno, hay muchas cosas que venimos escribiendo algunas de nosotras y nosotres, sensaciones con distintas cuestiones, ¿no? O sea, cada una de su línea en la que ha intervenido, particularmente estas dos que estamos acá, sobre todo Susana transita mucho las 4 líneas. Yo he transitado más la de directorio y armado de lo que estaba ausente, junto a Valeria Meinrovich, y también alguna participación en la línea de políticas públicas en las que están trabajando Tina Gardela, Martín Iglesias, Daniela Monge, y un gran equipo. La primera sensación con relación a la confección de los directorios, para poder ir a mirar y comprender cómo eso se había implementado, nos llevamos la sorpresa, una sorpresa no tan desconocida, es que el relevamiento de los medios comunitarios lo hicieron también un colectivo o una colectiva de trabajo interuniversitaria de equipos de investigación y de voluntades que organizó la red interuniversitaria de comunicación popular, comunitaria, alternativa y popular o algo así, RICAP, así se llama, donde algunas de los que integramos este proyecto estábamos trabajando en eso, junto a otros compañeros y compañeras de la Argentina que pertenecen a la universidad pública y a las radios. Un relevamiento muy exhaustivo que está publicado y que yo recomiendo, pese a que ya tiene 2 o 3 años. Lo hicieron esos equipos de 11 universidades, creo que son 10, 11, por una voluntad colectiva también. Fuimos a buscar los medios escolares y nos llevamos la sorpresa que parece que hubo un relevamiento que hizo una dependencia del Estado, pero no nos la quisieron facilitar. Y digo, información pública, ¿no? Que realiza el Estado, que uno la va a buscar, no porque va a robar una información, sino porque en realidad la está queriendo para ir a indagar una cuestión que no ha sido indagada. Eso me sorprendió muchísimo, nos hemos acercado a buscarla y no nos la han facilitado. Así que la tuvimos que construir nosotras y nosotros, y tuvimos una organización, que yo no recuerdo el nombre, Susu, que nos dio un montón de información sobre radios escolares. Yo no me acuerdo ahora la denominación. El Programa Nacional de Medios Escolares. El Programa Nacional de Medios Escolares es el que nos facilitó, ¿no? O sea, el organismo de comunicación de la Argentina no nos dio la información, pero sí el Programa Nacional de Medios Escolares. Puntualmente fuimos al ENACOM a buscarlo y no lo pudimos obtener. ¿Cómo es? Y otra cosa que también los medios socioeducativos, que quiero aprovechar para saludar a su flamante nueva directora nacional de los institutos de formación docente, Verónica Piovani, una vez que asumió como ministro Jaime Persic, asumió al frente del Infot Verónica Piovani, que es una de las mentoras de las tecnicaturas socioeducativas junto a Jaime Persic durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Saber que ella está al frente de este proceso ahora significa que hay una revalorización de las radios socioeducativas, de los institutos de formación docente, que ella fue una de las promotoras en aquellos años, así que por ahí se vuelve a recuperar ahora el fortalecimiento de los medios públicos socioeducativos de los terciarios no universitarios. Y Aruna, que hizo un trabajo también muy bueno, que han estado la compañera Susu Morales, Valeria Meinrovich, Martín Iglesias, gente que está también en este equipo. A ver, primera sensación, nos pusimos a dejarnos de quejar de que no estaban las cosas hechas y las empezamos a hacer nosotros. Desde la universidad, relevamientos para saber dónde estaban, qué hacían, cómo hacían. Básico, Cristina y Paula, básico, un Excel con un nombre de una radio, con un dial, con una dirección, con un teléfono, con un mail, que eso tiene que estar hecho por el Estado. Somos la Universidad del Estado, bueno, esta parte del Estado lo hizo, y tuvimos la suerte de que fuera financiado en este caso, con algunas ayudas
financieras, como la hace la agencia que nos facilitó el PISAC COVID-19, de los 194 proyectos salieron 17, uno fue el nuestro, y la verdad que cuando hay recursos que te respaldan para poder viajar y encontrarnos, como lo vamos a hacer ahora el fin de semana en Córdoba, que vamos a trabajar juntas y juntos en un primer balance del proyecto, claro, llegamos a la mitad y permite eso, ¿no? Tuvimos una sensación, mi sensación, no voy a ser generalizada del grupo, ¿no? La primera sensación es una obligación que tenemos como gestión de gobierno, de lograr que tengamos mapeados los medios de comunicación en la Argentina para poder implementar políticas públicas. Por ejemplo, viene una pandemia y hay que hacer una estrategia de comunicación pedagógica para poder acompañar las personas que están en aislamiento, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, facilitar herramientas que permitan un dispositivo pedagógico donde la radio es un recurso estratégico. 80 años atrás, o un poco menos, en el año 47, cuando nace Radio Sutatensa, la radio comunitaria al servicio de la educación popular, de la alfabetización, no se hizo ni con redes, ni con Zoom, ni con convergencia digital, se hizo con radio transistores soldada en el IAL, para hacer un trabajo de alfabetización en Boyacá, en Colombia. Eso era la primera experiencia de educación a distancia con una radio. Hoy por hoy tenemos todas estas tecnologías, pese al problema de la conectividad en la Argentina. Necesitamos lo básico, diagnosticar dónde están los medios, diagnosticar dónde están las escuelas, qué significa la radio en el dispositivo educativo. No es mucho, es criterio político de no solo aportar en un momento de emergencia crítica como es una pandemia, el aislamiento, la enfermedad, la muerte, el contagio, todo lo que nos ha traído, sino en la pospandemia. El PISAC también piensa en la pospandemia. Y entonces quiere decir que la radio la radio popular en América Latina nació como radio educativa. O sea que los medios de comunicación pueden ser parte del sistema de medios de un país puestos al servicio de un proceso de educación. No solamente o no exclusivamente tienen la misión de ser medios del mercado. No, ser parte del dispositivo de la educación y de la comunicación en la Argentina. No, esto no es un berretín de un grupo de hippies que se puso una radio popular y se montó alrededor de un iglú en Villa Gesell. No, en realidad es pensar un sistema de medios de comunicación para construir justicia social en la Argentina. La primera sensación fue de un poco de bronca y al mismo tiempo esa misma bronca activó la voluntad, bueno, lo vamos a armar nosotros. Eso es una sensación que yo tuve. Lo mismo nos pasa como otra sensación es, vamos a evaluar las políticas públicas, vamos a evaluarlas para hacerlas mejores, inclusive más económicas, ¿o no? ¿Qué recursos necesitamos para tener fortalecido el sistema educativo en la Argentina? Todo el sistema educativo, el primario, el secundario, el universitario. Tener dispositivos de educación a distancia podría algunas carreras multiplicarlas. No significa que sustituye la presencialidad, pero creo que ahí hay un potencial que nos anima, algunas de nosotras, digo algunas no porque el resto no lo sea, sino porque nos falta conversar el fin de semana, este primer fin de semana que vamos a tener institucional de trabajo, de balance, que es que la investigación no se vuelve un estudio sobre algo que pasó, sino que la investigación puede ser puesta al servicio de una lucha concreta in situ, diseñar políticas de Estado para favorecer la educación. Mirá qué fantástico. Pensando en la convergencia digital, ahí hay algo para indagar. Es decir, no para acumularnos de papers nosotros, sino para transformar el sistema de educación en la Argentina. Un aporte dentro de muchos que hay que hacer. Qué hermoso. A ver si ahí se escucha. Sí, ¿Ahora sí? Ahí sí. Buenísimo. Escucharte, Claudia, y a Susu también me hacen pensar en toda la historia que, digamos, nos antecede a nivel latinoamericano, que vos has trabajado
digamos, en lo que ha sido tu trayectoria investigativa y cómo es que la radio educativa en Latinoamérica y también una historia particular de Argentina en gobiernos que apostaron en sus políticas públicas a un panorama de justicia social, ¿no? Cómo es que en este momento confluyen al menos tres lugares, ¿no? La radio, con su capacidad pedagógica educativa, que hoy a la mañana Tina, cuando empezamos las jornadas, mencionó esta experiencia también, que ahí Susu te manda un abrazo y te saluda y dice que le da mucho gusto verte también por acá. Mencionó este proyecto, ¿no? Entonces la variante de la radio educativa, la historia de Latinoamérica en esto, ¿no? Desde las radios mineras en una educación de transmisión de conocimiento en contexto de trabajo, de laburantes, y después también toda la reformulación de eso al servicio de. Me hacía pensar mucho cómo los climas de época acompañan y cómo en algunos momentos es necesario traccionar algunas cosas, incluso con climas de época un poco más dispuestos, ¿no? Para las transformaciones. Pienso, por ejemplo, en la educación sexual integral y cómo algunos contenidos de spots, de programas, incluso de podcast, ofrecieron la manera de tener el lenguaje sonoro a disposición de esta nueva perspectiva que se incorporaba al sistema educativo, ¿no? La educación sexual integral en el sistema educativo. ¿Qué pudieron ver ustedes en relación a este cambio de época, ¿no? Donde la radio, más allá de cambiar sus lenguajes, sus dispositivos, está mostrando otras vinculaciones, ¿no? De base, otras generaciones de docentes y de estudiantes, que no son los mismos de hace 15 años, ¿no? Son otras generaciones, literalmente. Uy, ahí hay muchísimo. Me parece que en primer lugar y en términos de clima de época, creo que está bueno poder plantear esta cuestión de cómo hay una mirada respecto de la cuestión de Internet y de la conectividad como respuesta a todos los problemas. Y que eso se lleva puesto el consumo el real, ¿no? de las personas y las memorias de consumo que esas personas tienen y cómo hay un conjunto de afirmaciones en términos de cómo las personas se vinculan con los medios que desconocen en buena manera este modo de relacionarse con los medios. Entonces, de ahí, y volviendo un poquito a lo que planteaba Cristina en relación a las sensaciones, hay una primera cuestión de que la política pública pensó la radio como algo marginal, ¿sí? Como ese lugar marginal en donde solamente era importante para los espacios en donde no estaba llegando Internet. Y nosotros una de las primeras cosas que, bueno, adelanto que seguramente charlaremos durante el fin de semana, es que podemos ver que la radio no tiene ningún lugar marginal en donde ha sido pensada más allá de la mera difusión de contenidos. ¿Sí? Como el conjunto de experiencias que nosotros estamos analizando nos permite profundizar en la comprensión a veces de los consumos audiovisuales, básicamente, y cómo se vincula el uso de Internet con el uso de la radio, en términos de, bueno, cómo habían padres que tenían más o menos herramientas para acompañar a sus hijos, padres y madres sobre todo, que bueno, digo, no necesariamente tenían las competencias para utilizar las plataformas digitales y en eso la radio estaba ayudándolos a entender tanto los contenidos con los que tenían que acompañar a sus hijos, en función de algo que ellos venían haciendo de una costumbre muy arraigada que tenía que ver con la escucha de una radio en particular, ¿sí? Y que eso sí se articulaba por ahí con las competencias de los hijos en relación a el uso de Internet. Digo, y eso ahí me parece que hay una cuestión enormemente potente, o cómo podemos pensar a la radio como este espacio de expresión de un conjunto de pibes que fueron como los más silenciados, digamos, en el contexto de la pandemia. A los niños y los jóvenes fueron los que menos tuvieron condiciones para poder expresarse
en el contexto del aislamiento. Y entonces, bueno, ahí también hay una reivindicación enorme de las experiencias educativas. Y en relación a los docentes, me parece que lo primero es la enorme necesidad de ser reconocidos. Digo, todos y todas hemos hecho enormes esfuerzos en el área en el que nos tocara desarrollarnos para poder realizar la tarea que nos tocaba hacer. Pero bueno, me parece que todavía nos queda mirarnos porque ha sido no solo muchísimo trabajo, sino que ha sido enormemente creativa la tarea de estos profes a la hora de poder utilizar la radio. Y en esto convergen, bueno, trayectorias de largo plazo, aprendizajes nuevos, la convergencia entre distintos lenguajes. Entonces, digo, ahí hay muchísimas cosas para aprender también, ¿no? De todos y todas. Y también ver qué pasa en los distintos lugares, ¿no? Ustedes han pensado 7 nodos que habla de la diversidad también de nuestro país y de las diversas realidades, ¿no? Y cómo notaron la función de la radio en cada una de esas, las diferencias de estos espacios geográficos, que no son solo geográficos, son también culturales. Yo todavía, esa pregunta probablemente tenga una respuesta más integral, más profunda en unos, no tanto 6 meses, ya 5 meses, nos quedan 5 meses. Son 5 días, 5 meses de nuestras vidas. Yo me atrevo a aventurar algunas cositas, y es cuando se implementa una política pública, requiere de un acompañamiento en la implementación metodológico, que no es, bueno, te mando los insumos, que son buenísimos, suponete, una guía, te llega y lo haces. Eso se parece mucho a soplar y hacer botellas, o sea, no se hace. O sea, una política pública necesita de una serie de dimensiones, un diseño, de una planificación precedida por un diagnóstico básico, ¿no? Planificación, diagnóstico, planificación y gestión. Y por el otro lado, para la implementación de esas 3 palabritas se necesita tener un pensamiento situado, de modo que aquello que está producido muy genuinamente, un producto de radio, por ejemplo, contemple las culturas y las identidades territoriales del territorio. Entonces por ahí te encontrás con producciones y narrativas que son como muy centralistas, muy unitarias, digamos, ¿no? Algunos, la versión más vulgar sería aporteñado, ¿no? Pero unitario, porque el unitario lo encontrás en toda la Argentina. Entonces construir perspectivas federales que contemplen las situaciones y las identidades culturales requiere de un modo de producción y de una manera del trabajo participativa que a veces cuando vos le salís al cruce frente a una contingencia tan brutal como una pandemia, no te alcanza el tiempo para revertir metodológicamente esa lógica epistemológica. Entonces vos le salís al cruce y hubo gente ahí que laburó como un perro, muchísimo, para que eso se hiciera y que no le dio los resultados esperados necesariamente. Habrá que ver. ¿Por qué? Y porque en la cancha se ven los pingos. O sea, cuando vos vas a la cancha te encontrás con que ese ejemplo, esos tonos, esa realidad, esos casos, esos ejemplos, por ahí no tienen que ver con Quimilí en Santiago del Estero. Tienen que ver con otra cosa. Entonces hay un problema. Vos podés hacer un análisis de Colonial y Sarasa y todo eso, que está buenísimo, pero la verdad es que eso es un problema que tiene 200 años en la Argentina. Y que se comenzó, así como hay una saga de lo unitario, también hay una saga de gente que ha hecho una trayectoria extraordinaria. El proyecto Manuel Belgrano, el proyecto de maestras y de maestros como Adriana Puigros en la Argentina, y tanto, ¿no? Como ustedes, como nosotras, que hemos trabajado mucho en la comunicación y la educación popular para situar los procesos de las políticas de las organizaciones y de las políticas públicas. Por eso hay ahí algo delicado de mencionar, Cristina, y es que
dame unos 5 meses o danos unos 5 meses para el resultado, que va a ser un poco lapidario, pero va a tener una parte y una parte, también en positivo, viéndolo proactivamente. Arriesgo una cosa, mira, María Cristina Mata, que es nuestra maestra, y muchas de nosotras, especialmente las compañeras de Córdoba, son herederas de ese legado más extraordinario, ¿no? En el campo de la comunicación popular latinoamericana, que nos anteceden años, ¿no? Con 30 años, 40 años atrás ya trabajaba en esta línea de mirar, de comprender desde la producción situada, ¿no? Y ella decía hace unos años en un encuentro que hizo Farco en Córdoba, con las radios cooperativas, ella decía que hacía falta en la formación de las comunicadoras y de los comunicadores sociales un acercamiento mayor al modo de producción de los medios, como por ejemplo los medios comunitarios, los universitarios, los cooperativos, todos los asociativos públicos o de las organizaciones de la sociedad civil, para que tampoco sean algo marginal en la formación de la comunicación, porque así como decía Susu, que puede ser marginal en la implementación de una política pública, también puede ser marginal en la formación de las carreras. La séptima unidad que se llamaba Comunicación y Educación Popular, ¿no? Y se citaba Ancla como ejemplo. Bueno, valiosísimo el proyecto de Rodolfo Bosch y Jorge Massetti, pero de lo que estamos hablando es revisar una formación de la comunicadora y del comunicador popular que sea capaz de usar a los medios de comunicación como estrategias de implementación de políticas públicas que abonen a la justicia social, a revertir las desigualdades. Esa formación en comunicación me parece que es deficitaria en nuestros propios procesos en las carreras. No es la carrera de medios comunitarios, como me tocó dirigir durante 8 años, no es la carrera de comunicación popular, es las carreras de comunicación social que tienen que abordar eso. Eso lo acentúa muy a menudo, que cada vez que puede, Marita Mata, y yo coincido con eso, ¿no? Coincidimos. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con la inscripción en ese legado investigativo que nos dejó Marita, que a veces ha sido una voz en el desierto, ¿no? Bueno, pero evidentemente hemos aprendido y estamos en esta búsqueda, por lo menos, de tomar siempre y salir adelante con esas líneas que ella nos fue tirando, ¿no? Susana, ¿qué es lo que falta, dentro de lo que falta, qué es lo que te parece más significativo, donde hay que poner el eje en estos 5 meses que les queda la investigación? Ay, mira, hay mucho. Por un lado tenemos bastante ya casi que terminado, ¿no? El trabajo de campo de todas las líneas, y entonces, bueno, está la primera tarea que tiene que ver con ordenar, con sistematizar, con poder leer toda esta información que estamos relevando, que estamos construyendo, pero leerla en clave como decía Claudia, en clave propositiva. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos como expectativa es que de toda esta enorme cantidad de datos podamos tener algunas lecturas que abonen el desarrollo de políticas públicas. Me parece que también hay un proceso que tiene que ver con dar cuenta de nuestro propio proceso como investigadores. Ha sido un aprendizaje enorme la pandemia en términos de trabajo colectivos, ¿no? Si ya previamente muchos venimos de trayectorias de investigación y de trabajo colectivo con fuerte anclaje territorial, la pandemia casi que contradictoriamente potenció esa característica, ¿sí? Digo, de hecho, uno tiene reuniones de trabajo con gente, digo, todas las líneas están armadas por gente de todas las provincias que nos reunimos con casi que naturalidad, ¿no? Para poder pensar, para poder discutir, para poder avanzar en el proyecto. Por supuesto, no modifica la necesidad de vernos para poder pensar con otro tiempo y otro detenimiento, pero sí hemos aprendido mucho nosotros mismos respecto de cómo hacer investigación. ¿Cómo relevamos 1000 radios en poquitos meses? Digo, y hay que aprender cómo podemos abordarlas a las audiencias de todo este conjunto de radios, ¿sí? Digo, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con utilizar y
actualizar herramientas digitales, pero cuando uno empieza a trabajar en clave de más etnográfica, ¿qué implica, no? Hacer una entrevista en profundidad, mediada técnicamente, digo, lo mismo con los profes. Digo, tenemos como muchísimo para aprender de este proceso y nos parece tan importante como los resultados que se puedan producir. A mí me parece que por lo menos tenemos esos dos enormes desafíos de acá a lo que nos queda de cierre del proyecto, y uno más que tiene que ver con la comunicabilidad. Ahí tenemos dos compañeros que por suerte desde el primer día nos hicieron ver que la dimensión de cómo ponemos en común el proceso y los resultados no puede ser un punto de llegada, sino que tiene que ser pensado junto con todo el desarrollo integral del proyecto. ¿Sí? No pensar nosotros comunicadores que la comunicación de nuestra producción académica es algo externo, ¿sí? Sino que tiene que ser una parte integral de nuestro desarrollo, y en ese sentido, bueno, también ahí Ricardo Sandoval y J. Arcuri están haciendo un enorme laburo para ir sistematizando en términos comunicativos este proceso de investigación. Así que por lo menos en esas tres líneas me parece que hay mucho por aprender. Bueno, entonces les agradecemos Claudia Villamayor, Susana Morales, por haber estado aquí en este cóctel de preguntas, que es lo que tenemos, y seguramente entonces el resultado de esta investigación lo tendremos como primicia en las jornadas de radio del año que viene, las número 16. Esto seguramente será una mesa que devoraremos con mucho apetito. Gracias entonces por haber estado aquí. Sigue el cóctel con más propuestas. Así que adelante, Lucía. Gracias. Mientras vamos preparando la continuidad, y saludamos a las compañeras y les agradecemos su participación, quería mencionar simplemente algunos datos de quien fue la voz de nuestra primera entrevista para los alumnos y las alumnas que tal vez no conozcan a Claudia. Bueno, luego de la entrevista han podido tener un acercamiento a ella, pero Claudia es educadora y militante de la comunicación popular y docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes. Un poquito para compartir eso, y como ella mencionaba, además de ser directora de este proyectazo que está dejando precedentes metodológicos y teóricos en el campo de la comunicación radiofónica y la educación, también fue directora de estas formaciones en comunicación comunitaria, ¿no? Comunicación territorial. Por eso nos interesaba abrir este cóctel un poco con su mirada, porque ya nos vamos metiendo en lo que fue, digamos, salir a territorio, pensar estrategias. Las compañeras están mapeando experiencias que tuvieron a la radio como un dispositivo y como un lenguaje. Y ahora vamos a meternos en otras experiencias distintas, tal vez con alcances diferentes, ¿no? Un poco más situados, más territoriales, pero que de todos modos con las tecnologías circulan por los celulares, circulan por las páginas de nuestras facultades, circulan por los dispositivos móviles. Es como un tiempo donde el contenido tiene un gran continente por donde circular, ¿no? Más allá del lugar desde el cual se produzca. Me quedaba pensando, no sé vos, Cris, antes de pasar al siguiente bloque, en lo que hacían hincapié las compañeras, que tiene que ver con el venir de las universidades, ¿no? Una investigación producida desde las universidades públicas en 8 nodos, pero con la red de lo que han sido trayectorias de laburo, de investigación, de producción de conocimiento anterior. Ellas citaban el informe diagnóstico de redes comunitarias indígenas que habían hecho antes, del cual habían participado. Mencionaban este nuevo modo de acceder a lo que se hizo en las radios, que es
una metodología nueva que han creado para hacer este relevamiento. Me parece re interesante pensar eso, cómo las universidades son espacios que por más pandemia que haya habido, seguíamos produciendo conocimiento, seguíamos no solo adaptándonos a poder dar clases, sino seguíamos pensando el impacto social que estaba teniendo esta pandemia. Me parece Bueno, creo que, Paula, que digamos, vamos a ir transitando, pero con este eje en común. El rol de la universidad y de las carreras de comunicación en cómo enfrentaron, en este caso, la pandemia o las situaciones que aparecen a lo largo, o sea, en cada momento, ¿no? Entonces vamos a contarles, están viendo en pantalla algo que tiene que ver con cómo encaró, por ejemplo, una facultad de ciencias, y ustedes me dirán qué tiene que ver la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, el programa de radio ADN Ciencia, que es un programa destinado a la comunicación pública de la ciencia. Bueno, ¿qué tienen que ver en estas jornadas de radio? Bueno, la Facultad de Ciencias Exactas salió a la calle, como todas las facultades, a hacer su trabajo. Y esto es parte de ese trabajo. Escuchamos una pastilla y ya les presento a Silvia Montes de Oca, que coordinó este equipo de comunicación de las Brigadas Sanitarias Ramona Medina y que nos va a contar también de qué se trata este trabajo. En tiempo de pandemia, nada mejor que una dosis de pastillas sonoras. El dióxido de cloro es un compuesto químico derivado del clorito de sodio. Doctora Carolina Jaquín de Justi, licenciada en Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigadora universitaria. Además, es investigadora en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, CONICET. Desde que comenzó la pandemia, circula información acerca de sus poderes curativos. Quienes propician su ingestión argumentan que las personas tienen libertad de elegir los métodos de curación o prevención de COVID-19 y promocionan al dióxido de cloro como una sustancia de efectos seguros y cuasi milagrosos, que garantiza resultados positivos. Sin embargo, esto es falso. Al ser derivados de cloro, pueden ocasionar quemaduras en la piel y en las mucosas. Incluso, el clorito de sodio también debe utilizarse bajo condiciones de seguridad y para el uso que efectivamente está destinado, ya que se lo comercializa como un potabilizador del agua. Sin embargo, no es un fármaco, es un producto químico altamente corrosivo e incluso en presencia de oxígeno puede provocar combustión. Por lo tanto, no existe ninguna evidencia científica que vincule al dióxido de cloro al tratamiento o prevención de COVID-19 ni otras enfermedades de vías respiratorias. En ningún caso es recomendable la ingestión de dióxido de cloro, clorito o hipoclorito de sodio, la lavandina o lejía, ya que pueden generar intoxicación con riesgos severos para el organismo. Tanto el clorito como el hipoclorito de sodio solamente pueden ser usados en bajas concentraciones como desinfectantes de superficies. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, ANMAT, informó que tomar dióxido de cloro, comercializado en solución acuosa, puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones. Es importante que atendamos las recomendaciones de expertos, médicos y científicos para no poner en peligro nuestra salud. No existen soluciones mágicas ni milagrosas para el tratamiento de COVID-19. Una producción de ADN Ciencia y las Brigadas Sanitarias de la Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. Bueno, esta era una pastilla sonora, un producto de el equipo de comunicación de las Brigadas Sanitarias Ramona Medina, y le damos la palabra, le damos la bienvenida a Silvia Montes de Oca, que ella es comunicadora, fue la coordinadora del equipo de comunicación para la salud, que fue parte de estas brigadas. Así que, ¿cómo estás, Silvia? Un gusto que estés aquí. Ay, no te estamos escuchando, a ver.
A ver si podemos, porque creo que hemos silenciado todos los micrófonos y a ver si podemos silenciarlo. Un poco para contarles que las brigadas, mientras vos vas, ahí está. Bueno, las brigadas sanitarias dependen de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas, que venía haciendo un trabajo territorial previo a la pandemia, tratando de un poco transversalizar todos los equipos de investigación que tiene la facultad, que son muchos. La Facultad de Ciencias Exactas tiene las carreras clásicas de física, matemática y biología, pero también tiene las de bioquímica, de biotecnología, en fin, carreras que también están vinculadas con la salud. Entonces trató de optometría, bueno, en fin, como 10 carreras que tienen vínculo con las ciencias exactas y la salud. En este contexto, cuando aparece la pandemia, salen las brigadas a hacer diferentes cosas. Silvia, te escuchamos ahora entonces. Bueno, buenas tardes, gracias por el convite. Efectivamente, lo que describe Cristina comenzó a suceder como para abril del 2020, o sea, realmente coincidió con el inicio de la pandemia y por lo tanto en la etapa, una de las etapas más fuertes del ASPO que impedía que nosotros nos conociéramos. Así que cuando me pidieron en la Facultad de Exactas que asumiera esta coordinación, lo hice, por supuesto, desde la virtualidad, tomando relación con compañeros y compañeras que estaban entre los primeros años de formación hasta, por supuesto, docentes, doctores, doctoras, con ámbitos también de trabajo en paralelo al equipo de comunicación. Quien estaba locutando esta pastilla es Carolina, que Carolina estuvo en el equipo de toma de muestras que llevaron adelante las facultades de veterinaria, la de exactas, en este caso la que albergó a las brigadas, y la de medicina. Eso implicó que el primer trabajo fue, además de conocernos y construir una relación de confianza, era construir un diccionario común respecto de los distintos lenguajes, porque desde luego que los matemáticos y los físicos no tuvieron una gran participación en este equipo de comunicación, sí las otras ramas. No obstante, ramas de ciencia aplicada que manejan lenguajes un poco menos abstractos y que están más vinculados a la ciencia aplicada, aún así encontraban dificultad respecto de su autopercepción de, bueno, qué es lo que vamos a comunicar, desde qué lugar. Nosotros básicamente no sabemos comunicar, no nos dedicamos a esto. O sea, la primera etapa fue una etapa de construcción y de confianza en términos de que acá no sobraba nadie, todos los saberes eran necesarios y tal vez el mejor saber era el saber integrado. Entonces, la verdad es que eso se logró. Y la incertidumbre, Silvia, ¿no? ¿Perdón? Y la incertidumbre, porque tampoco, el contexto de incertidumbre también que en el cual estábamos, que un saber hoy era una cosa, hoy hablábamos del barbijo y después, o de no usar barbijo y después sí, y después sí, también convivíamos con eso. Sí, y digamos, la incertidumbre que provenía de situaciones nuevas disparadas por el virus y después algunas ignorancias del orden de lo doméstico, donde para muchos descubrir la lavandina en sus distintos gramajes, aún para los bioquímicos y los químicos y químicas, era algo, digamos, si uno utilizaba un determinado tipo de lavandina, no servía a los efectos, en este caso, de sanitizante. O no era lo mismo sanitizar que volver potable el agua. Lo del dióxido de cloro fue probablemente por la grosería del planteo, y además una grosería extrapolada y amplificada desde los medios masivos, en particular conocidísimo y recontrapúblico el caso de Viviana Canosa. El problema era que al mismo tiempo que el virus avanzaba y iba disparando distintas alertas, la pregunta era ¿por dónde arrancamos? Digamos, estaba todo por hacer. Entonces
La primera cosa que apareció muy fuerte en el grupo fue esta cosa del derecho a la información pública, digamos. La información tiene un valor trascendental, pero en este caso no solo salvaba vidas, sino que salvaba de aprietos severos a alguna familia que aún no se hubiese infectado o que no se ha infectado. Hubo muchos casos de intoxicaciones por el mal uso o la combinación de elementos habituales en las casas, pero estas mezclas que tenían que ver con, bueno, viene el WhatsApp, que no sé qué. Esto no es exactamente lo que constituyó la infodemia, pero después la Organización Mundial de la Salud formalmente digamos, propuso la infodemia como una peste casi similar a la COVID. Y después, por supuesto, y de hecho ahora mismo, comenzaron a hacerse estudios con relación a todo lo que involucra la infodemia. Pero la verdad es que además de pensar la infodemia en los términos más grandes y pensar bueno, el tema de las fake news y demás dentro de lo que es un entorno digital, también, por supuesto, esto se reproducía en los medios tradicionales. Entonces, un poco el espíritu de las pastillas fue, por supuesto, atender este mal gravísimo que la propia OMS dijo, bueno, esto se llama infodemia. También, como muchas de las personas que estaban trabajando en el equipo de comunicación también tenían actividad en territorio, en principio haciendo relevamiento epidemiológico, y esto después tuvo un continuo donde además se pasó el relevamiento epidemiológico a el tema de continuar con la campaña de vacunación tradicional que estaba siendo obturada por la no salida. Luego esto empalmó con la etapa de testeos, y luego sí, a partir del 24 de diciembre de 2019, de 2020, comenzó la etapa formal de vacunación, y eso generó un despliegue, digamos, en un territorio muy grande y un contacto enorme con los distintos barrios y las distintas comunidades. Hubo un caso emblemático que fue el caso de un brote severo en el barrio José Luis Cabezas, pero digamos, se trabajó en ese barrio, pero también se trabajaba en toda la zona de incumbencia de la Unidad de Pronta Atención de los Hornos, la UPA 6. Entonces, el despliegue en los territorios fue un despliegue en territorios más vulnerados unos que otros, con problemas, por ejemplo, de acceso al agua. Entonces, también participó el taller de aguas. Entonces, ¿por qué menciono todo esto que tiene que ver por ahí con lo más operativo sin tomar demasiado en cuenta la comunicación? Perdón. Porque... Claro, porque esto, la diversidad de trabajo en el territorio era un poco lo que proveía de los temas que después eran trabajados en las pastillas, la posibilidad de recoger en el territorio, bueno, cuáles son las dudas, cuáles son las necesidades de comunicación que tiene la gente, cuáles son los temas que preguntan, y a partir de eso poder, bueno, generar materiales de comunicación que den respuesta a eso y que después tenían una estrategia de circulación por las radios comunitarias y bueno, y que tuvo otra circulación. Sí, digamos, el tema, una estrategia que nos planteamos prácticamente desde el comienzo fue, perdón por el atoramiento, fue el tema de poner la escucha o sea, literalmente poner la oreja en el territorio, en lo que estaba pasando, y a la vez qué de eso que estaba pasando era reproducido mal o bien con faltantes, con falacias consumadas en los medios de comunicación. Una de las cosas que, digamos, en algún punto se comprobó es que el efecto de los medios de comunicación tradicionales respecto de sus dichos, de sus creencias, de determinado grupo de comunicadores, tenían una incidencia respecto de la población relativa. En todo caso,
digamos, porque no siempre se da el caso de poblaciones que están todo el día o escuchando radio en AM o escuchando televisión en los canales de cable. Tal vez lo que más hubo que combatir era, digamos, habida cuenta de la cantidad de celulares de que dispone la población en su conjunto, número que no manejo hoy día, ahora mismo, pero es un número altísimo. Entonces, bueno, de lo que se trataba era de tratar de como poner paño frío respecto de lo que circulaba y se viralizaba a través de WhatsApp. Por supuesto que lo del dióxido de cloro no solo lo llevaron adelante de este modo así casi grosero digamos, en un canal abierto, de tele abierta, sino que esto después iba teniendo como distintas versiones. Entonces era, si te pones al sol, el tema de la temperatura, ponete un rato al sol y entonces la exposición al sol va a combatir va a combatir el virus. En algún momento hubo que poner diferencia entre lo que era un virus y una bacteria. O sea, lo que generaron, en mi entender, los medios de comunicación tradicionales fue tan solo como disparar algunas flechas que después iban tomando un volumen, o sea, iban amplificándose, nutriéndose para el mal, por supuesto. Entonces hubo que como que empezar a retroceder esa situación y tirar de la piola para decir, no, porque esto lo que generaba era en el ámbito de familias donde viven de modo gregario, viven familias que son vecinas, iba generando una especie de como la mecha cuando se enciende y empieza a correr, o sea, era como imparable. Entonces, este fue un trabajo de ir hablando con la gente. Entonces, a la vez que se hacía el relevamiento epidemiológico, parte del relevamiento decía, bueno, dudas, etcétera, bueno, y empezaron a aparecer las dudas y lo que fuimos haciendo fue en distintos materiales, además de las pastillas sonoras también, estas pastillas tenían su costado gráfico en algunos casos, o gráfico en términos de algo que se colgaba en algún lugar visible, por ejemplo, las redes de la facultad u otras vías, pero también hubo algunos que se circularon a través de WhatsApp en formato de PDF, en forma de gráficos. Entonces, hemos tratado, en realidad, el insumo siempre era el mismo y fue adoptando distintas formas. La ventaja de las pastillas fue que en muchos casos, porque además por su estética, por el cuidado de la realización, que fueron en todos los casos grabadas por los propios profesionales. En este caso, quien leía esta pastilla era Carolina, que como les dije es doctora en ciencias exactas, pero es biotecnóloga y estaba tomando las muestras en los primeros laboratorios. Silvia, una de las cosas más difíciles era también hacer una pastilla, digamos, no hay que explicarlo breve, hay que explicarlo sintético. Era un trabajo importante que, bueno, que por ahí un científico quiere siempre explicar mucho, dar todos los fundamentos, bueno, y lograr esa síntesis también en el texto, ¿no? Sí, en realidad tengo para decir que si bien esto existió, como dice Cristina, efectivamente era la consigna, digamos, porque a la hora de grabar la pastilla, la consigna era, bueno, el tiempo de una pastilla es tanto, es 1 minuto 20, menos de 1 minuto, 1 minuto 30, entonces se divide en 2. Entonces esto tenía un correlato en cantidad de caracteres en una hoja 4. Entonces, la verdad es que si bien esta consigna había que darla porque no formaba parte del conocimiento de los científicos y los investigadores y las investigadoras, la verdad es que tuvieron rápidamente rápidamente se ajustaron a eso, y también el contacto, se vivía un clima de época donde rápidamente ellos sufrieron, tal vez esto fue algo extraordinario, por lo menos para mí de verlo, esa especie de metamorfosis que se produjo al interior de muchos profesionales que digamos, de no haber existido una pandemia y esta condición que nos tocó vivir y al modo argentino además, y con las poblaciones vulneradas y etcétera, propias de nuestras condiciones materiales de vida, la verdad es que pudieron adaptarse bastante bien, y para ellos y ellas era una especie de descubrimiento
escucharse diciendo esto y diciéndolo de esta manera. Porque además era casi una situación que provocaba ternura en el sentido de, bueno, pero nosotros vamos a ser periodistas, tenemos que salir en los medios, o sea, la verdad que, y tampoco, si quieren desde el lugar de alguna coordinación que puede haber llevado adelante, tampoco era que había un libro de recetas y esto se va a hacer de este modo, porque la realidad ha sido todos estos meses y desde el comienzo, no solo de una vertiginosidad, sino digamos, es una realidad completamente dinámica, lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo hasta que esto se convierta en un mal recuerdo. Pero lo interesante... ¿Qué pasó con el uso de las pastillas? Que por un momento se pensó, y un día nos llaman del servicio de telemedicina del hospital de San Juan de Dios, uno de los hospitales más importantes que tiene La Plata, y para pedirnos permiso para usarlas. Sí, lo bueno de esto, que Cristina me lo trae, porque si no yo hubiera agarrado por otra rama del árbol, que gracias, lo que pasó fue que este formato, que era algo que había empezado a decir, con esa buena estética y, digamos, logrado, con una síntesis y tal, y con data veraz, adecuada, digamos, comenzó a circular por distintos lugares, además de los territorios. En el caso puntual de San Juan de Dios, esto en 1 minuto 30 o algo menos, esto comenzaba a circular y era una herramienta fenomenalmente efectiva para los equipos que estaban haciendo, equipos de profesionales médicos, o sea, profesionales de la medicina, que estaban haciendo la contención y el seguimiento de pacientes con COVID, entre los cuales se encontraba colegas, ¿no? Entonces, y también, digamos, a ellos era el seguimiento de los propios colegas del área de la salud, a los pacientes con COVID, a sus familias, y también era un insumo que se quedaban los profesionales en una especie de delegación de tareas para tenerlo a la mano a la hora de, bueno, no, porque ¿sabe qué, doctor? Me dijeron que si tomo, en este caso, dióxido de cloro, entonces el médico o la médica daba la explicación de rigor, pero después mandaba el audio, en forma tal que digamos, desde el propio lugar de la salud, que fue, yo creo que fue una situación también como bastante, si quieren, universal sería la palabra, o estandarizada, esta especie de apropiarse de algunas herramientas de comunicación, que no es porque la gente de ciencias no se sepa comunicar, pero digo, no por ahí con este nivel de especificidad, y lograron apropiarse y como que de a poco se fue bajando, digamos, creo que intervenciones como la de las brigadas con este equipo de comunicación y otros tantos que trabajaron en esa dirección lograron generar una situación de claridad respecto de los mensajes, y esto fue después como extrapolándose también a los medios, digamos, si recordamos las primeras intervenciones vinculadas al tema en los medios, en las radios, por supuesto, en las radios de las FM, en las AM, en las comunitarias, comenzó a haber una búsqueda muy potente por mensajes que fueran claros, porque a lo que había que hacer frente era mucho, y era mucho lo que se ganaba cuando uno era efectivo en el mensaje. De forma tal que, y eso también iba teniendo rebotes inesperados, ¿no? En esta cosa de cuando en los medios se escuchaba, nosotros las pastillas sanitarias que hicimos fueron recorriendo distintas temáticas, tal vez la primera fue la más compleja porque hablaba respecto de la cuestión del virus, de la enfermedad. Al principio decían no, porque se enfermó del SARS, no se diferenciaba la enfermedad del virus que la provocaba. Y ahí fuimos transitando por distintos temas. Creo que cubrimos un amplio espectro de las cosas, de los emergentes que iban saliendo conforme también transcurrían los meses. Y algunas cosas que al principio no se tenía idea, luego quedaron de lado. Probablemente algunas pierdan vigencia, digamos, las escuchan y van a decir, bueno, esto ya fue, pero bueno, como contenido da cuenta un poco del año, del tiempo que vivimos en pandemia, ¿no? Sí, de todas maneras, yo le recomiendo que a quien escuche una pastilla sonora y le suene vieja, que busque un par en Radio Cat o en los diarios de esos días, que busquen
porque claro, con el diario del lunes, pero digo, el tema de los aerosoles, el tema de por qué la distancia, de por qué una cosa que se habló, que además apelaba, digo, los mensajes no solo tuvieron que ver con la cuestión estrictamente de la enfermedad, o sea, de lo viral o de lo epidemiológico, ahí salió, sino que tuvieron que ver también con que esta es una enfermedad social, digamos, porque lo que se pedía era distancia social. Entonces, luego sucedía que en los territorios las familias, no, aquellos no, porque aquellos tienen COVID, entonces empezó a haber una especie de tensión respecto de los infectados versus los no infectados, alguna cosa culpabilizante respecto de no te cuidaste lo suficiente, etc. Entonces, algunas de esas pastillas también tuvieron que ver con el mensaje de que no se trataba de estigmatizar a aquel que se había infectado, y que en todo caso lo que apelábamos era a una solidaridad y a esto de lo que tanto se habló y aún se habla, que es de esta salimos entre todos y o nos cuidamos entre todos. Así que bueno, creo que fue un aprendizaje no solo para los que por ahí manejamos alguna herramienta de comunicación, digo, a pesar de manejarlas, en lo personal fue un aprendizaje extraordinario, y creo que la idea de la comunicación en sus distintos dispositivos, en sus distintas herramientas, se encarnó, o sea, se encarnó la idea de la comunicación en personas que por ahí están más dedicadas a las ciencias duras. Silvia, te agradecemos mucho esta participación, sabemos que tenés otros compromisos y que te están esperando, así que de corazón te agradecemos. Nos quedamos con una de las pastillas que da cuenta de eso, qué pasaba con los cuidados en los comedores populares, qué pasaba, una de las primeras pastillas que allá por mayo del 2020, mira, dice desde el 11 de mayo del 2020, qué cosas estábamos diciendo en ese momento. Gracias por compartir esta experiencia en estas jornadas de radio. Que continúen aprendiendo y compartiendo y descubriendo cosas de este tiempo y gracias por la convocatoria. En tiempo de pandemia, nada mejor que una dosis de pastillas sonoras. El virus del COVID-19 se transmite de persona a persona o por contacto con superficies. Ángela Candreva, bioquímica y doctora en ciencias exactas, docente e investigadora en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, Universidad Nacional de La Plata. Por eso es muy importante mantener la higiene del personal o de quienes entregan las viandas, así como del espacio donde se elaboran los alimentos. Para minimizar la cantidad de personas en forma simultánea en torno a las mesadas de trabajo y lugar de almacenamiento, es recomendable organizar tanto las tareas como las responsabilidades de quienes participan. ¿Cómo hacemos para desinfectar pisos, mesas y utensilios entre turnos? Primero limpiamos con agua y detergente, luego desinfectamos con lavandina. La lavandina la usamos diluida y la preparamos según lo indica la etiqueta del envase. Si dice que tiene de cloro 25 gramos por litro, se prepara agregando en 1 litro de agua 4 cucharadas soperas llenas. Si fuera de 55 gramos por litro, se prepara con 2 cucharadas soperas en 1 litro de agua. Es importante que respetemos siempre esas cantidades y la utilicemos en el día. No debemos mezclar la lavandina con otros desinfectantes como alcohol, vinagre o amoníaco, porque producen compuestos o gases tóxicos para nuestra salud. Para desinfectarnos las manos y objetos como celulares, llaves, utensilios, etc., utilizamos una solución de alcohol al 70%. Para preparar esta solución se usan 7 partes de alcohol 96% y 3 partes de agua. Envasamos, mezclamos y cerramos bien el recipiente porque el alcohol se evapora. Le ponemos una etiqueta. Para lavarnos las manos debemos tener agua segura, preferentemente caliente, jabón y papel de cocina. No se olviden de frotar tanto las palmas y dorso como los dedos entrecruzados hasta las uñas. Las muñecas también.
y como mínimo hacerlo durante 20 segundos. Enjuagamos y secamos con papel de cocina. Repetir varias veces al día, como por ejemplo cuando vamos al baño, nos tocamos la cara o tocamos algún objeto. ¿Qué hacer en el momento que alguien nos dice que tiene tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o se siente afiebrado? Debemos aislar a la persona, proveerle un barbijo y evitar el contacto con el resto del equipo de trabajo. Y lo más importante, identificar qué personas estuvieron en contacto cercano con quien manifiesta los síntomas. Ellas también deberán ser evaluadas para un eventual aislamiento. Si se informa sobre la sospecha de un contagio, luego de aislar a la persona, limpiar y desinfectar de inmediato el lugar. Ante cualquier duda, podés comunicarte al 148 148. Es una línea gratuita de atención ciudadana y funciona las 24 horas. Una producción de ADN Ciencia y las brigadas. Esta actividad interdisciplinaria se basó en lo que es la promoción de la salud mental. Nos dividimos en grupos, elegimos temáticas y realizamos diferentes actividades como puestas en común, realizamos trabajos, informes, investigaciones, justamente para promocionar la salud mental en todo el ámbito universitario y en todos los diferentes ámbitos. Ya se trató de ver la promoción de la salud mental y trabajar en conjunto con la Facu de Enfermería, con los estudiantes que están en segundo año igual que nosotros, y la idea era de ver de qué forma podíamos trabajar en conjunto, no en la parte de prevención, sino solamente en la parte de promoción, desde el lado bueno, digamos, para promover la salud mental. Una continuidad de un proyecto que tenemos con la Cátedra de Ciencias de la Comunicación, con la otra facultad, desde la Cátedra de Enfermería en Salud Mental y la Cátedra de Ciencias de Comunicación con alumnos de segundo año. Es parte de la práctica que ellos tienen en el cursado de la materia para llevar a cabo la aplicación en lo cotidiano de lo que van aprendiendo. Y tiene efecto extensionista porque después cuando publicamos el producto de ellos, ese efecto extensionista te llega a la comunidad. La consigna de este año fue promoción de la salud mental. La hacemos en este mes, que es el mes de la salud mental, ¿sí? Y acompañan algunas actividades que tuvieron que ver con la marcha por la salud mental, por derribar los muros, por pensar la salud mental en la comunidad. Nos generó a nosotros diferentes perspectivas de lo que nosotros veíamos, porque nosotros tenemos una mirada desde la enfermería y ellos tienen otra mirada de las mismas problemáticas sociales, que de todas maneras nosotros le ponemos la vista científica y ellos les ponen la parte comunicativa a estos proyectos que generamos juntos. Siempre es un desafío, es la primera actividad que cada uno de ellos tienen en su respectiva carrera, que es interdisciplinar y con una disciplina que a priori parece que no tuvieran nada que ver con la carrera que eligieron y terminan generando productos comunicacionales de salud. Bueno, ahí estamos. Traíamos algunos ejemplos más para dar continuidad a lo que abrimos recién con las pastillas sonoras, después de conversar con la entrevistada que teníamos hace un ratito, Montes de Oca, porque desde la Universidad Nacional de Córdoba también habíamos hecho una experiencia que había puesto en tensión esas fronteras disciplinares desde lo que significa poner en común, ¿no es cierto? Recién Silvina decía, salimos y nos cuidamos entre todos. Y la idea de las brigadas sirvió para adecuar un lenguaje comunicacional a un formato como el de las pastillas sonoras y hacer prevención. Ahora, cuando la comunicación se pone al servicio del territorio, está claro, ¿no? Traduce, acompaña, sostiene prácticas territoriales como la de los comedores que escuchábamos recién, ¿no? Que evidentemente surgen de un conocimiento situado. La comunicación está ahí al servicio de ponerle otra estética, otra temporalidad, incluso otra posibilidad de circulación, de réplica. Estos audios que terminaron siendo difundidos por
los propios profesionales de la salud, en el caso del Hospital San Juan de Dios, o en el caso de la experiencia que traíamos recién, anterior a la pandemia de 2019, también esta cuestión del rol de la universidad cuando se propone hacer prácticas extensionistas, cuando se propone ir a territorio y poner a dialogar a quienes están estudiando comunicación con otras carreras, en este sentido, con un mismo fin, ¿no? La prevención de la buena salud mental o una placentera salud mental sin el estigma, sin la moral, con la intención de que los alumnos de comunicación pudiesen llegar a otras fronteras disciplinarias a donde no estaban acercándose, ¿no? Siempre parece que en nuestras carreras enseñamos sobre una agenda, que es la agenda periodística, y muchas veces se nos van otras agendas que tienen que ver con las necesidades territoriales. Entonces un poquito traíamos esta experiencia, que es una experiencia que se desarrolló, como decíamos, en 2019, en el trabajo interfacultades entre enfermería, que es una carrera que depende de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Córdoba, y el taller de lenguaje 2 y producción radiofónica. Vamos a escuchar unos audios de la coordinadora de esta actividad, que fue la profesora Marta Pereira. Ella es, Marta Pereira Quinteros, es directora de un proyecto de investigación en audiodescripción y es la profesora adjunta a cargo del taller 2 de lenguaje y producción radiofónica de la UNC. Escuchamos un poquito cómo se pensó en este contexto también la relación interdisciplinar y la propuesta pedagógica de llevar con una práctica extensionista al alumnado al territorio. Ahí vamos a intentar presentar. Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Marta Pereira, profesora del Taller 2 y de la Cátedra Producción Radiofónica de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2019 desarrollamos un proyecto de producción comunicativa para la promoción de la salud mental. Un proyecto de articulación interdisciplinaria e interfacultades que reunió al taller de lenguaje 2 y producción radiofónica del ciclo básico de la licenciatura en comunicación, junto a la cátedra de enfermería en salud mental y psiquiatría de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, también de la UNC. Ambos cursos con un número equivalente de estudiantes, ambos del segundo año de las dos licenciaturas. Mi nombre es Marta Pereira, profesora. Otra dimensión relevante tiene que ver con el proyecto propiamente dicho, que demandó la reunión de docentes con varios meses de anticipación. En esas reuniones definimos los objetivos generales, definimos la planificación, la metodología, los materiales que íbamos a poner a disposición de los estudiantes, los indicadores de cada una de las etapas, los roles, las tareas. Un aspecto que me interesa señalar es que el consenso fue que cada disciplina debía mantener su singularidad. Esto es, en el diálogo que ocurriere entre los estudiantes, se iba a dar el intercambio informativo particular de cada disciplina. Esto es, nuestros estudiantes no tenían que aprender los contenidos específicos de enfermería y viceversa. Lo que debían era llegar a acuerdos a partir del intercambio de información. Entendemos que abordar la complejidad de un objeto en el trabajo interdisciplinario y con otros actores que no son estrictamente los universitarios implica este desafío de poder abordar desde la singularidad, pero lograr arribar a una solución a partir del aporte consensuado de ambas disciplinas. Las claves de este proyecto que desarrollamos en conjunto con las colegas de enfermería, las claves pasan por el trabajo interdisciplinario, es decir, por el abordaje de las problemáticas
complejas de la comunidad a partir de la alianza y los aportes que cada disciplina pueda hacer. En este caso, la salud mental, particularmente la promoción de las condiciones de salud mental en la población y todo lo que la comunicación social pueda aportar en términos de estrategias comunicativas. Otra de las claves que queríamos compartir tiene que ver con lo que está involucrado en una experiencia de estas características, que tiene números asombrosos. El taller 2 tiene 400 estudiantes, la cátedra que está en segundo año de enfermería tiene un número similar. Independientemente de esos números, el planteo de articularnos con otros docentes es el mismo que nos motiva cuando nos articulamos con docentes, con actores extrauniversitarios, con otras facultades o con otras cátedras. El punto que nos convoca es el sentido pedagógico de lo que sucede en el aula. Si formamos estudiantes para salir a buscar espacios de aplicación de lo que saben, estamos formando estudiantes en procesos reales de abordaje de objetos. En ese marco real, los problemas de diálogo con otras disciplinas, de diferentes culturas institucionales, con otros objetivos y con otras dinámicas, es una realidad. Forma parte de los problemas que nos ocurren cuando vamos al campo profesional. La escasez, las limitaciones de lo que puede brindar nuestra disciplina en la resolución de una problemática también es algo a lo que los estudiantes deben acostumbrarse. Y de ahí salir a buscar aquellas disciplinas que son necesarias. ¿Qué ocurre adentro del aula? Estas experiencias transforman lo que nos pasa adentro del aula. Nos permite pensar en que los estamos formando en la escucha, en la empatía, en el diálogo y en lazos de solidaridad. Que estamos intentando que ellos reconozcan el territorio, los problemas reales, mientras están formándose para abordarlos. Esta reflexión tiene que ver con pensar o de alguna forma cuestionar qué hacemos dentro del aula y a partir de ahí encarar estos desafíos que parecen muy grandes, pero que sin embargo tienen la misma proporción de riqueza para estos estudiantes que están en los años iniciales de nuestras licenciaturas. Otra dimensión clave que se juega en este tipo de proyectos tiene que ver con lo vincular, con la posibilidad de dialogar, es decir, de intercambiar entre diferentes estudiantes los enfoques que sobre el tema tienen para poder, en consenso, elaborar una producción conjunta que tuviera el objetivo, en este caso, de promover la salud mental en la comunidad a través de una serie de mensajes. Pero sobre todo nos interesaba lo que ocurría en el proceso de interrelación entre estos estudiantes que conformaron grupos de enfermería y de comunicación de manera lo más equilibrada posible en términos de cantidad de estudiantes. Bueno, ahí estamos, pinceladas también desde el centro del país. ¿Qué te parecen, Cristina? Van con un diálogo, ¿no? Que nos deja mucho para pensar y que tenemos, digamos, muchas cosas en común en las experiencias que estamos mostrando, ¿no? Porque esto interesante de no formar un comunicador, el comunicador estrella que dice lo que le parece que tiene que decir, sino este comunicador mediador que puede establecer un diálogo, que puede tener empatía, como bien decía Marta, que tiene esa escucha en el territorio, que tiene esa escucha con la otra disciplina, porque nunca un comunicador ni una comunicadora trabajan solos, siempre trabajamos en equipo, siempre trabajamos en vínculo con diferentes necesidades de la población, estamos cumpliendo una función pero siempre en vínculo con otras disciplinas. Entonces me parece que es muy interesante esto, pensarlo como una estrategia de formación y de entendernos como profesionales de la comunicación desde esos lugares, ¿no?
Ujú. A la mañana se conversaba que la médula de la radio, ¿no? La esencia de la radio o de lo sonoro en el medio radiofónico tiene que ver con poder contar historias y poder estar ahí, presente en el mismo tiempo vital que los otros. Me parece que un poco el salir a la calle, el salir a territorio, con la incertidumbre de la que hablabas hace un rato, del día a día, por ejemplo, que nos trajo esta pandemia, o en 2019 la incertidumbre de no saber qué espera un estudiante de enfermería que yo le cuente como estudiante de comunicación, o qué espera de mi práctica en términos de calidad de un material, cuando yo también estoy aprendiendo, digo, me pongo en ese lugar de la enunciación de los estudiantes, ¿no? Me parece que ahí hay un aprendizaje muy valioso que la pandemia potenció en términos de que nos interpeló absolutamente y que también modifica un poco esta idea, o al menos le hace un poco de ruido a la idea de que nuestros alumnos y alumnas están en una carrera por aprender determinada calidad, ¿no? Del conocimiento. Una cosa es la enseñanza, una enseñanza comprometida con el tiempo social y de calidad. Y otra cosa es la calidad de los materiales, porque salir a la calle y poder contar una historia sobre lo que está pasando en un comedor comunitario como La Pastilla, o lo que está pasando para una familia que tiene que convive, por ejemplo, con una capacidad diferencial dentro de su núcleo, o con un abuelo que está transitando el Alzheimer, o con una joven que está con mucha dependencia al celular o a las pantallas. Digo, todas esas vicisitudes que tienen que ver con la salud mental. Está buenísimo que las puedan aprender a contar de muchas formas. Nosotros como docentes podemos acercar los formatos, podemos organizar las estrategias pedagógicas, pero como decía Claudia y Susu al principio, ¿no? Siempre pensando un poquito más allá de la pandemia, siempre pensando que lo que estamos haciendo requiere de ciertos diagnósticos, de ciertas ideas, sobre las cuales pensar estrategias pedagógicas, ¿no? Ideas que después nos permitan hacer relevamientos, pensar trabajos prácticos, articular con otras colegas de otras unidades académicas, y recién ahí proponer en el aula o proponer en el Meet, que es nuestra actual posibilidad de aula, la salida a territorio. Hay un trabajo ahí previo que tiene que ver con el compromiso del para qué salimos a la calle, ¿no? Claro, sin ninguna duda que hay un trabajo que tiene que ser previo, pero que tenemos que poner el norte en un comunicador, una comunicadora que estén insertos en su comunidad, en su realidad y que puedan trabajar en diálogo con una organización, que puedan trabajar en diálogo con las diversas problemáticas y que puedan dialogar, por ejemplo, en un tema como es la salud mental, pero desde entender la salud mental, no venir y decir, a ver, desde un relato desde afuera en donde no puedan involucrarse con el tema y quizás entonces hacer un enfoque que no ayuda, sino que como que agranda las diferencias o, este, o invisibiliza los problemas, digamos, cuando no sabemos cómo contarlo, cuando no lo contamos con esa empatía. Y no por no decir las cosas que pasan, sino que por entender dónde estamos cada uno parado. Entonces, me parece que estas formas de trabajo también son las que hicieron que, bueno, pudo haber alguna respuesta más o menos interesante, como la que pudimos contar en una situación como la pandemia, y a veces suceden otras cosas, ¿no? Y qué sé yo, una gran inundación, otra cosa que nos pasó acá en La Plata y tuvimos que reaccionar así cuando tuvimos en el 2013 una gran inundación que se inundó el 60% de la ciudad, y bueno, eso modificó nuestras formas de dar clase, nuestros temas, porque durante todo ese año estuvimos hablando, en cualquier conversación era, bueno, ¿qué te pasó el día de la inundación? Y esto
sucede, me imagino que lo mismo le puede suceder a un docente de San Juan cuando tuvieron un terremoto, o cuando diversas cosas que pasan, catástrofes o situaciones difíciles sociales, ¿no? Entonces, cuando tenemos una práctica de trabajo con la comunidad, nuestra universidad puede reaccionar frente a eso. Nuestros alumnos, nuestras alumnas pueden salir porque están entrenadas o porque tienen esa práctica de trabajo en la comunidad como siendo parte de ese proceso. Uh-huh. Te propongo, Cris, para cerrar nuestra propuesta de sesión 2, una escucha. Elijamos, nos quedan algunos minutitos nomás, podemos escuchar o unos audios más sobre estos estudiantes que hicieron spots en otro de los años, pero en el mismo contexto de práctica extensionista, o podemos escuchar unos spots de la productora Sopa Studio que también hicieron unas piezas artísticas muy bonitas y muy intimistas sobre la pandemia. ¿Qué preferís? ¿Cómo te parece que demos cierre a la sesión? Mira, a ver, tenemos tiempo para escuchar uno de estos alumnos de este trabajo que estábamos contando, alguno cortito. A ver, Lucía, ¿tenemos ahí uno que podamos escuchar? Después tenemos para saludar a ver. Volvamos a decirnos te amo, mirándonos a los ojos. Volvamos a decirnos te quiero, amigo, mientras nos abrazamos. Volvamos a llorar juntos, tomados de la mano. Volvamos a conectarnos con la mirada, con la piel y el sentimiento. La vida real no está detrás de una pantalla. Dejemos el celular en el cajón. En campaña, promoción de la salud mental. Bueno, ahí escuchábamos el spot sobre nomofobia, que es la adicción, la dependencia a las pantallas, ¿no? Un poco en esa línea. Muy necesario, y después de la pandemia es fundamental. Es como, parece que estuvo hecho para este momento. Totalmente. Bueno, tenemos unas intervenciones, unos comentarios de seguidores, oyentes, compañeros. Compartimos. Bueno, vamos a agradecerle a Agus Colucci que señaló que son muy lindos todos los espacios, a Diego Javier Ibarra, que saluda porque le parece muy interesante el primer día de la jornada, variado, dinámico, llevadero y abriendo ventanas. Juan Pablo Palmieri dice, qué importante a la hora de pensar en qué tipo de comunicador social quiero ser cuando me reciba. La clave es entender a la comunicación como Noé Moreira, qué buen panel, acá atenta escuchando, hola, un abrazo a Noé que está lejito. André Miglio, qué buen desarrollo, gracias por la profundidad. Bueno, y Oscar Bossetti, uno de los pilares de estos encuentros, que nos saluda y nos felicita por esta sesión que estamos haciendo. También Betty, Betty Amman, que dice que está de acuerdo con Paula en el diagnóstico previo y que le resulta muy bueno el panel. Bueno, y muchos que están y muchas que están conectados, que nos han mandado también por saludos y están ahí compartiendo este momento. Les agradecemos que se hayan tomado este tiempo para compartir con nosotras este momento de las jornadas. Este cóctel que tratamos de hacer con más preguntas que respuestas, que es lo que tenemos y que por suerte seguimos teniendo. Así es. Bueno, y les invitamos a que sigan conectados. Agradecemos muchísimo a nuestra compañera Lucía Fernández Cívico, que estuvo en la asistencia técnica, al pie del cañón, poniendo todos los audios, ayudándonos a pensar y a ponerle alma y sonido. Sí, la verdad que está mucho más presente de lo que se la nota hoy, porque la verdad que se puso al hombro muchas de estas charlas y de todos estos momentos que tuvimos pensando este encuentro. Así que muy presente Lucía,
y también a Gabriel Calabró, que armó todo el enlace y que estamos cuidando que esta sala, este estudio para nosotros aquí en el cóctel, este estudio funcione bien y entre los invitados y los micrófonos y todo, así que también le agradecemos a Gabriel que ha hecho posible que esto salga por lo menos audible. Buenísimo, y también a Pablo Martínez, que estuvo desde el inicio de las jornadas acá en el MIT, habilitando junto al canal de YouTube de Aruna Oficial para que pudiéramos sostener la transmisión. Mañana les invitamos a que se conecten nuevamente. Tenemos la sesión número 3 a cargo de Ariel Levati de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Osvaldo da Costa de Río Cuarto, Liliana Lizondo de Jujuy y Eva Fondevila de Tucumán. Arrancamos así tranqui. Mesaza, tranqui 120. Mesaza. Empezamos a las 2 de la tarde, así que después del almuerzo o almuerzo mediante tanto, mientras tanto. ¿A qué se puede? Mientras tanto, Bueno, ya vamos a extrañar parte de esto. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a todas. Nos seguimos encontrándonos en estas jornadas de radio. Gracias. Adiós. Amigas y amigos de la radio de la Argentina y de Iberoamérica que nos acompañan. Hacemos una pausa. Hasta mañana. La 15ª edición de las Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo, continuará este viernes desde la hora 14. Les invitamos a seguir acompañándonos en esta cita anual que convoca a los académicos que estudian, investigan y enseñan la radio y a los trabajadores y directivos de emisoras universitarias argentinas.